Hola, hijas amadas de Dios, soy Carla de @palabras de la Biblia y el tema que traigo hoy se titula Persona tóxica versus persona esencial. Según la psiquiatría y la psicología, las personas estamos diseñadas para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y por tanto necesitamos por naturaleza relacionarnos unos con otros. El problema es cuando nos relacionamos con cierto tipo de personas o cuando nosotros reaccionamos de una manera que no es conforme a lo que Dios espera de nosotros. En la psiquiatría se menciona que la oxitocina es una hormona muy importante para la mujer en su vida reproductiva y que tiene un papel esencial en el embarazo, el parto, la lactancia y las relaciones sexuales. Influye de manera activa en la sensación de bienestar y placer que surge durante las caricias, los masajes y el propio acto sexual en sí. Por ello es conocida como la hormona del amor o la hormona del apego y juega un papel crucial en diversos procesos fisiológicos y sociales. Todos los momentos en los que se segrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos. Una reconocida psiquiatra de estos últimos tiempos destaca que es necesario entender la fisiología y el funcionamiento del cortisol para poder comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol es conocido como la hormona del estrés y juega un papel vital en la regulación del mismo. El cortisol se segrega fundamentalmente en momentos de alerta y amenaza, y su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas como mecanismo de lucha o huida. Cuando se segrega el cortisol, genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo preparándolo para la acción, lo que se pone de manifiesto en los conocidos taquicardia, taquipnea, sudoración o temblor. Otros signos propios de un pico de cortisol debido a una situación de miedo o amenaza son los problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, el bloqueo mental, la boca seca o la sensación de ahogo. El cortisol y los cambios que supone el organismo están evidentemente presentes si alguien te persigue por la calle, te enfrentas a una amenaza de incendio o te encuentras en un avión con turbulencias o ves un coche acercarse sin freno. Junto a esos casos evidentes en la vida real, más sedentaria y aburrida, cada día el cuerpo se enfrenta a varios micro o macromomentos donde se activa igualmente. Si bien no quizá con tanta intensidad, el estado de alerta, encontrarte cada mañana con un jefe tóxico, estar viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo, un asunto de salud que te nubla la mente. La liberación del cortisol sigue el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos en las mañanas, decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Una famosa y muy reconocida psiquiatra reitera que en numerosas ocasiones la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente, el organismo reacciona de forma muy similar. Esta psiquiatra menciona un ejemplo. Imaginemos que estás en números rojos y que recibes una notificación del colegio de tus hijos porque no han podido cobrar la cuota mensual. Esta situación de tensión y de angustia activa un pico de cortisol y en los meses siguientes puede surgir en ti el miedo o la ansiedad de que esa situación de dificultad económica se repita. Y el impacto fisiológico de ese temor es semejante a la tensión que sufriste cuando ocurrió el problema en realidad. El cortisol afecta a múltiples sistemas del organismo. Con una activación súbita, el cuerpo se prepara para salir corriendo y por tanto la sangre viaja desde los intestinos a los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Y por lo tanto tu cuerpo se prepara para la evasión del peligro o la lucha. Como esto requiere de mucha energía, entonces te sientes agotado. Y en gran medida esa energía está siendo canalizada y empleada para un sistema defensivo. El cortisol es una hormona muy importante para el organismo y lo perjudicial es el exceso de la misma. Y mencioné la oxitocina y menciono el cortisol porque más adelante vamos a ver que podemos relacionarnos con personas que nos pueden producir esta sustancia, ya sea para beneficio o para afectar nuestra salud.
Y esta famosa psiquiatra menciona que muchas veces nos puede suceder que tras semanas de mucho trabajo comienzan las vacaciones y nos enfermamos. O que comenzamos unas vacaciones y cuando regresamos de ellas también podemos enfermarnos, porque el cuerpo se encuentra propenso a desarrollar un catarro, una infección de orina, gastroenteritis, ya que el nivel de estrés constante, diario, de tener que hacer muchas actividades sin descansar, entonces nos causa una inflamación latente o leve, que es la base de muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Y esta doctora habla de que es muy importante cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Y el cortisol es una hormona que causa esta gran inflamación cuando entramos en un estado de estrés. Dicha doctora menciona que un cerebro estresado se inflama y que las últimas investigaciones en depresión versan sobre este trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y esta doctora, ella hace sus estudios de sangre, analiza a profundidad cómo está funcionando el cuerpo, y ella, al ver sus resultados de estos exámenes, de estas analíticas sanguíneas, ella comienza a tratar directamente la inflamación del cuerpo, enviando unas dietas antiinflamatorias, suplementos, y ella comienza a ayudar a revertir estos síntomas, esta inflamación, para revertir los síntomas depresivos. Por tanto, ella actúa desde la parte medicinal para luego ir mejorando el estado de ánimo de la persona que se encuentra en un tema de depresión causado por una inflamación que pudo haber sido generada por un exceso de cortisol. Y por eso, hoy en día, muchas personas podríamos llegar a vernos afectados y sufrir caídas de cabello, alopecia, temblor de ojos, sudoración excesiva, parestesias, trastornos gastrointestinales, problemas inflamatorios, gastritis, amigdalitis, artritis, fibromialgias, cambios en la piel, rosácea, dermatitis, arrugas, problemas de tiroides y problemas también para conciliar y mantener el sueño, múltiples despertares a lo largo de la noche o sensación de agotamiento por la mañana, trastornos de irritabilidad, ansiedad e incluso ataques de pánico. Y cuando ese nivel de estrés se mantiene, acaba asomando incluso la depresión, y en muchos casos se da por estados de alerta permanentes. Y lo que sucede es que cuando hemos atravesado muchas situaciones difíciles que nos generan mucha tensión, puede desembocar en un estado de depresión. En ocasiones es fisiológico, es decir, normal. A todos nos ha sucedido estar batallando contra algo que nos desgasta, y cuando por fin se soluciona, aparece un estado de tristeza y apatía. Y es un mecanismo de defensa del organismo para recuperarse. Lo malo es que este estado de ánimo triste y apático se agudiza y los pensamientos se vuelven más negativos de forma reincidente, para lo cual es necesario pedir ayuda profesional con prontitud, para lo cual la terapia psiquiátrica puede ayudar a sanar heridas, equilibrar esos niveles de inflamación y ayudar a potenciar el estado de ánimo de las personas que han pasado por situaciones traumáticas. Ha estado últimamente muy de moda el concepto de persona vitamina en el ámbito de la psiquiatría, que se refiere a que son grandes potenciadoras de la secreción de oxitocina. Son personas que nos hacen sentir tan bien que nos ayudan a producir esta hormona del amor o la hormona del apego. Y esto contribuye a aliviar la tensión. Un abrazo bien dado puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado. Una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien a superar un reto difícil. Y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento. Y por eso en la psiquiatría se menciona que las personas vitamina y la oxitocina ayudan a superar los retos y las amenazas más complejas. La psiquiatría menciona que un desequilibrio bioquímico motivado, por ejemplo, por una disminución de una determinada hormona, puede comprometer hasta cierto punto la neutralidad de nuestro proceder, la toma de decisiones, pero nunca condicionarlo de modo determinante, salvo en situaciones muy extremas.
para lo que la psiquiatría afirma que las hormonas influyen, pero no determinan nuestro comportamiento. Antes de dar un enfoque bíblico, sigamos viendo el enfoque psiquiátrico de este tema. La psiquiatría afirma que contamos con dos poderosas herramientas, la voluntad y la inteligencia, para gestionar los impulsos y las tendencias. La capacidad de posponer la recompensa, es decir, de recibir una hormona como lo es la oxitocina, que nos produce bienestar, placer, o también la famosa dopamina, que también es un neurotransmisor, una sustancia química que transmite señales entre neuronas y que juega un papel importante en el movimiento, la motivación, el placer, la recompensa, la memoria y el aprendizaje. Entonces entendemos que hay ciertas sustancias que nos generan bienestar, nos generan placer y muchas veces queremos una recompensa inmediata y a veces no tenemos la capacidad de posponer esa recompensa y vamos corriendo tras esa persona o tras esa acción o esa actividad que nos lleva a buscar esa recompensa, esa dopamina barata, esa oxitocina, porque recuerden que la oxitocina es la hormona del amor o la hormona del apego. Entonces podemos estar buscando también una persona porque tenemos un apego, porque nos genera esa oxitocina que nos hace sentir bien. Entonces, como seres humanos debemos tener la capacidad de posponer la recompensa, que según la psiquiatría, esta recompensa debemos trabajar la capacidad de posponerla, lo cual no es tan fácil en nuestras propias fuerzas. Pero la psiquiatría recomienda que debemos tener la capacidad de posponer la recompensa, porque si no tenemos esta capacidad de posponer la recompensa, entonces podríamos estar haciéndonos adictos a una sustancia en el cuerpo que nos puede estar generando también al mismo tiempo un daño, debido a que queremos esa recompensa inmediata y nos vamos tras aquello que no nos conviene porque nos genera placer por un momento. Y como desde el inicio de los tiempos, filósofos, pensadores, médicos han intentado explicar el comportamiento humano, vamos a tomar como ejemplo lo que dijo Aristóteles hace ya más de 2 milenios. Él dijo: el hombre es un ser social por naturaleza. Por eso el relacionarnos nos lleva a hacernos adictos, a sentirnos bien en ciertas situaciones. El problema es qué tipo de situaciones o con qué tipo de personas estamos relacionándonos que nos puede estar generando un beneficio o un daño psicológico. La oxitocina nos lleva a jugar un papel en la sociedad que nos puede llevar a grandes resultados, a resultados positivos, a pensar en los demás, a pertenecer a una organización que represente algo más grande, formar parte de algo más grande que uno mismo. Y esto puede llevar un resultado positivo para la sociedad, pero muchas veces también puede llevarnos a tener resultados que puedan afectarnos psicológicamente si no cuidamos de qué manera nos estamos relacionando, cuáles son las consecuencias o con qué tipo de personas nos estamos relacionando. Porque la oxitocina también juega un papel no solo en el ciclo reproductor, sino que está presente en aspectos como la empatía, la confianza o las conductas altruistas, el ayudar al prójimo. Por tanto, esta hormona no solo es fundamental para traer niños al mundo y alimentarlos en sus primeros meses, sino que es sustancia vital en las relaciones humanas, en la pareja, en la sociedad o en el trabajo. Y una vez que es segregada la oxitocina en nuestro cuerpo, circula por el torrente sanguíneo, irrigando múltiples tejidos del organismo y produciendo como efecto una sensación de calma y serenidad y una mayor empatía. Según la ciencia, el efecto de la oxitocina se percibe en el cuerpo, pero sobre todo ejerce un efecto muy importante cuando se une a los receptores del corazón y al nervio vago. El nervio vago inerva el corazón y el intestino y tiene una función importantísima en el organismo. El nervio vago es el director de operaciones en un sistema nervioso que permite que nos relajemos para recuperar la fuerza, las defensas y el ánimo tras una etapa de mayor tensión o ansiedad. Y este nervio es el que transmite el estado de la persona directamente al cerebro.
avisando que el peligro ya ha pasado y que por lo tanto el corazón puede dejar de latir rápido, que la respiración puede ser más lenta y que el proceso digestivo puede recomenzar, que podemos descansar y retomar nuestras tareas diarias. El nervio vago es el más largo del cuerpo y comienza su trayecto desde el cerebro y baja atravesando los bronquios, los pulmones, el corazón, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el hígado y los riñones, terminando en los intestinos, donde influye de forma importante en la microbiota, lo cual es sumamente importante ya que es muy conocido a nivel científico y psiquiátrico que se habla del intestino como el segundo cerebro. Y esto es muy interesante porque el nervio vago, al conectar el cerebro con el intestino, muchas veces los doctores, especialistas en psiquiatría, envían probióticos para ayudar a mejorar los síntomas digestivos, lo cual va a dar una consecuencia de una mejora psicológica, porque el nervio vago influye importantemente en los procesos de inflamación del cuerpo. Así que el efecto de la oxitocina sobre el nervio vago lo estimula, segregamos oxitocina y así que la unión mente, cuerpo y comportamiento se va fortaleciendo. El problema es que cuando aparece el estrés nos genera un estado de supervivencia y lo que ocurre es que el cuerpo entra en un estado de tensión de forma constante y corremos el riesgo de inflamarnos. Y esa intoxicación de cortisol tan dañina altera el sistema inmune y debilita nuestra salud física y psicológica. Por lo tanto, el nervio vago también disminuye el grado de inflamación y mantiene el cuerpo en equilibrio. Este estimula además la liberación de otras sustancias como lo son la acetilcolina, el GABA y la norepinefrina. Y todo esto nos ayuda a modular para prevenir o aliviar muchos trastornos frecuentes y cuadros inflamatorios como migrañas, alergias o enfermedades cardiovasculares. Cuando este nervio no funciona correctamente, aparecen problemas para recuperar la calma y uno tiene mayor propensión a sufrir estrés y ansiedad, así como a desarrollar un cuadro inflamatorio. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa cuando nos vemos envueltos en una relación tóxica? ¿Qué pasa cuando estamos relacionándonos de una manera tóxica y no vemos el problema? Aunque nosotros no veamos el problema está presente en nuestro cuerpo y nos está generando una serie de factores de inflamación, de estrés y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces sí nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces para ello primero lo importante es identificar el problema. Si estamos en una relación tóxica, crónica, dañina y sin salida, lo cual va a derivar en consecuencias físicas y psicológicas severas. A veces nos vemos envueltos en una relación tóxica y necesitamos aprender a identificar. Entonces les voy a enumerar ciertas pautas, busquen lápiz y papel y anoten. ¿Cómo identificar que estás en una relación tóxica? Las siguientes señales de advertencia son las siguientes. Número 1, te sientes constantemente agotado emocionalmente. Número 2, sientes que estás perdiendo tu identidad. Número 3, evitas hablar de ciertos temas por miedo a la reacción que vaya a tener la otra persona. Número 4, te sientes atrapado o atrapada y sin salida. Número 5, experimentas miedo o ansiedad en presencia de esa persona. Yo te invito a que medites profundamente en esto y ores para que Dios te muestre y te dé sabiduría. Vamos a ver tipos de relaciones tóxicas. Vamos a enumerarlas. Número 1, desprecio y descalificación. Número 2, intimidación y control. Número 3, excesiva independencia, es decir, que no tiene buena comunicación contigo. Número 4, actitud utilitaria, es decir, que solamente te usa, pero no hay una retribución para ti. Número 5, posesividad y control, celos constantes. 6, inducción de culpa. 7, intimidación y control, cuando se enfada de forma impredecible para manipularte emocionalmente. Número 8, desprecio y descalificación, como burlas, críticas y desvalorización. En la psicología se mencionan
fases de una relación tóxica. Y estas fases se mueven en un círculo tóxico del cual es difícil de salir, sobre todo cuando no nos damos cuenta. Y las fases son las siguientes. La primera fase es la luna de miel. En esta fase todo va bien y es una fase muy intensa donde solo se percibe la parte buena o idealizada de la otra persona. La siguiente fase, la segunda, es la escalada. Empiezan a aparecer tensiones en la pareja o con la otra persona con la que te relaciones. Empiezas a sentir que caminas sobre cartones de huevo, que tienes que tener mucho cuidado que no se rompan, y con un aumento de hostilidad en su lenguaje y en su conducta hacia ti. Y luego en la tercera fase viene el estallido, viene la pelea, la explosión, donde se desatan los insultos, los gritos e incluso los abusos, y es la fase clave para romper el ciclo, en la fase de estallido. El problema es que muchas veces no tienen fuerza para romper el ciclo en la fase de estallido, y es allí donde entran a la siguiente fase, que es la que crea la adicción de la que vengo hablando, que es la fase de la reconciliación y el reinicio. Si no se rompe el ciclo en la fase anterior, se vuelve a iniciar y volvemos a la primera fase con promesas de cambio que no sucederán. Y ahí vuelves a entrar otra vez en el ciclo de la luna de miel, luego otra vez las tensiones y luego otra vez el estallido. Entonces, eso es un ciclo que se va a repetir y se va a repetir, y eso es lo que siempre hay que estar observando si esto está sucediéndote con una persona, ya sea pareja, familiar, porque esto te puede suceder con cualquier persona. En la psicología se mencionan también 8 fases de amor tóxico moderno, enumeradas de la siguiente manera: 1, me habla; 2, me ilusiona; 3, me usa; 4, se enoja; 5, me bloquea; 6, me olvida; 7, me extraña; 8, me desbloquea. Y ahí comienza otra vez. Mejor explicado, como lo dije anteriormente, en la parte donde estás como en una reconciliación o luna de miel. Allí, cuando empieza la reconciliación, la fase de reinicio, es donde se da la adicción, porque sabes que después de una gran pelea va a venir una recompensa que te va a generar mucho placer. Y es allí donde estamos viendo que entonces estamos buscando sentir la hormona del amor, pero de una forma tóxica. Estamos sintiendo la oxitocina como una hormona de apego que nos va a llevar a un daño psicológico, porque nos hacemos adictos de sentirnos amados después de que hemos sido desvalorizados, insultados, y es algo que se repite constantemente. ¿Cómo logra esta persona convencernos para poder seguir en una relación tóxica y volver otra vez a caer en lo mismo? Bueno, porque esta persona utiliza lo que se llama el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente radica en el poder de la incertidumbre. La víctima de abuso tiene dudas sobre el abuso porque generalmente hay momentos de afecto, disculpas y falso remordimiento involucrados, lo cual es muy distinto al arrepentimiento, y más adelante lo voy a aclarar. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Pero cuando esta persona tóxica llega con un falso remordimiento, que no es un verdadero arrepentimiento, entonces la consistencia es adictiva, porque esa persona te va a llegar con palabras de amor, con regalos, con falsas disculpas, porque no va a haber un cambio. Y la incertidumbre de no saber cuándo volverá a llamar o aparecer a darnos una migaja de cariño hace que generemos una gran ansiedad, una gran cantidad de dopamina y cortisol, entre otras hormonas. Poco a poco nuestro cerebro se va haciendo adicto a estos chutes de dopamina o dosis de dopamina barata, y la anticipación de no saber cuándo tendremos la próxima bolita de comida emocional genera ansia, y por eso esa persona siempre te va a dominar y te va a controlar y te va a hacer daño. Y esto es lo que se conoce como un refuerzo intermitente. Entonces, es importante identificar que una persona tóxica te puede intoxicar de cortisol, porque muchas veces es una persona invasiva, agresiva, invade nuestro espacio, nuestras conversaciones, mortificando y juzgando nuestra vida y opiniones.
Generalmente usa una expresión corporal tóxica, como miradas y gestos, que a veces no es necesario decirlo, sino tener un lenguaje corporal para transmitir también un mensaje tóxico. Comentarios ácidos, ironía puntual, juicios constantes, manipulación. Y este último tipo es más difícil de analizar, porque su actitud y motivos son inteligentes y sutiles, y la influencia negativa que ejercen suele ser deseada por alguna razón que conviene desentrañar, lo cual te genera una convivencia agotadora, causando un efecto tóxico en ti. Uno se irrita profundamente cuando estas personas se cruzan en nuestro camino, y es aquí donde debemos estar en un estado de alerta, y por tanto segregamos cortisol y adrenalina, y ahí viene el gran problema, donde vienen las consecuencias físicas y psicológicas severas. Por lo tanto, es recomendable conocerse, comprenderse, aceptar, arreglar la situación y perdonar. Pero hay que identificar a las personas tóxicas que no te convienen. Número 1, identificar conductas repetitivas o hechos especialmente graves. Favorece conocerse, aprender de nuestros errores y de vez en cuando analizar nuestro comportamiento y nuestra manera de conectar con los demás también. Pero es importante cuidarnos. La psiquiatría recomienda cuidarte tú primero. Necesitas ratos a solas donde halles paz. Número 2, entender que algunas personas tóxicas tienen un malestar importante, que su manera de manejarlo se basa en agresividad por el nivel de frustración que tienen. Su frustración desencadena en muchas ocasiones una gran agresividad que te puede lastimar, con sus palabras, insultos o ya sea físicamente también. Y también es importante tomar en cuenta que tienen un circuito de frustración, por tanto lo que dicen no lo piensan, es un modo de expresión, por lo tanto lo que dice es insultos y con gritos. La comunicación con personas tóxicas es estresada y confusa. De lo que uno dice a cómo lo interpreta hay un mundo, y esto lo define así la psiquiatría. Por tanto, conviene eludir, evitar las discusiones, esperar el momento de paz y calma es lo que recomiendan los psiquiatras, y luego hablar desde el refuerzo positivo y el cariño, y que se sientan escuchados y comprendidos. Les ayuda a estar mejor evitando ultimátum y amenazas. Si tú respondes a las provocaciones de las personas tóxicas, entonces va a terminar peor, porque vas a responder enojado o enojada, vas a responder con amenazas y ultimátum, y eso lo pone más agresivo. Hay que esperar a que se calmen, y cuando estén tranquilos en un momento de paz, entonces venir desde un refuerzo positivo, lo cual no siempre termina siendo exitoso. Y muchas veces recomiendan los psiquiatras que cuando estás en este tipo de situaciones con personas así, lo más saludable es, si se puede romper la relación, alejarse, y si no la puedes romper porque es un familiar, igual es válido que te tomes un tiempo para ti y tomes distancia para tú estar a salvo y sanar. En algunos temas de la psicología y la psiquiatría, hay situaciones que se condenan y que llegan a un límite en el que no hay solución. Como toda ciencia, tiene un límite, pero es allí donde nosotros vamos a poner los ojos también en Dios, porque a donde llega la ciencia comienza el poder de Dios. Dios es sobrenatural y Dios en su palabra es infalible desde el inicio de los tiempos. Su palabra no cambia, la ciencia cambia, pero su palabra siempre permanece. La palabra dice en Efesios 6:10 que el cristiano debe tener una armadura. Por lo demás, debemos entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, que nosotros no tenemos discusiones directamente con personas. A veces pensamos que las personas son nuestros enemigos y realmente no son nuestros enemigos. Esas personas están lidiando con situaciones espirituales, según la palabra de Dios, de las cuales ellos tienen puertas abiertas, ataduras y opresión espiritual, y muchas veces ellos están siendo influenciados por esas fuerzas espirituales. En Efesios 6:10 dice que por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.
que nos revistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo y las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podamos resistir y estar firmes. Habiendo hecho todo esto, estar firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad, que es la verdad de Cristo, revestirnos con la coraza de la justicia de Él, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que Él nos llama a caminar en paz. Por eso habla del calzado de la paz. Caminar en paz. Si estás en una situación que te está enfermando, que te está haciendo sufrir, Dios te está llamando a que camines hacia la paz. Y si caminar hacia la paz es alejarte de esa situación, es lo mejor que puedes hacer. Sobre todo, tomar también el escudo de la fe, por la cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cualquier palabra, insulto, maldición que se diga sobre ti, tú tienes que bloquearla con el escudo de la fe y decir, ¿sabes qué? Con este escudo yo bloqueo esos insultos, porque Dios dice de mí en su palabra que yo soy hija, que yo soy amada, que yo soy escogida, que yo soy perdonada, y empiezas a decir todas sus promesas. Y también debemos aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo que rompe todo, todas las ataduras y coyunturas. Por eso debemos orar por nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son espirituales y debemos orar por las personas que están siendo usados por ellos. Y lo mejor es que mientras estamos en ese proceso es tomar distancia y orar y no soltarlos en oración. Y por eso podemos perdonar. Y de allí que el perdonar es un regalo, pero no significa que vas a estar poniéndote en riesgo, perdiendo tu paz con una situación que no te va a permitir escuchar la voz de Dios. Porque Dios se mueve en medio de la paz. Él se mueve en el caos, Él se mueve en todo lugar, pero Dios nos llama a la paz, porque para eso Él murió en la cruz, para regalarnos la paz. También dice en este capítulo que debemos orar siempre al Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Si la ciencia dice que somos seres sociales y que necesitamos relacionarnos con otras personas para poder generar la oxitocina, la hormona del amor, por eso tenemos aquí el versículo de Hebreos 10, 24 y 25, que dice: considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Esta palabra de Hebreos 24-25 nos está llamando a estar unidos en el vínculo del amor, glorificando el nombre de Cristo. Nos está llamando a no abandonar nuestra congregación, a congregarnos, no dejarlo como algunos tienen por costumbres, porque relacionarnos con otras personas nos va a hacer sentir ese amor que Dios quiere que sintamos, tanto por recibirlo como darlo, y también tener la humildad de relacionarnos con otras personas que podemos considerar como superiores a nosotros mismos, porque a eso nos llama el Señor, porque todos tienen algo que enseñarnos y de todos tenemos algo que aprender. Y así podemos nosotros ser cada vez mejores y mejores y pulirnos más delante de Dios. Porque el Señor nos ha llamado a ser semejantes a Él, porque Él en su palabra dice que nos creó semejantes a Él. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Y no podemos ser santos sin su ayuda. Es imposible que nosotros podamos tener la capacidad de frenar una recompensa, que querramos tomar una decisión mal, estar con una persona porque nos genera un placer momentáneo. No podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos pedir la ayuda al Espíritu Santo para poder ver a esa persona con los ojos de Cristo, para poder entender que esa persona tiene un proceso espiritual que sanar, para poder entender que tenemos que alejarnos y poder entender que así como existen personas tóxicas, existen personas esenciales, o como lo llama la ciencia últimamente, la famosa persona vitamina. El Señor nos dice en su palabra que el Espíritu Santo
es una persona y es quien convence de todo pecado, es quien nos consuela, es quien nos acompaña, es quien nos da entendimiento, es quien nos enseña. Por tanto, el Espíritu Santo debe ser esa persona esencial en nuestras vidas. Es consejero el Espíritu Santo. Así que mientras más nos relacionemos con el Espíritu Santo a través de la oración y a través de la lectura bíblica, entonces más vamos a desarrollar un carácter conforme a Cristo. Y la palabra dice que somos plenos en Él. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos relacionamos con Él diariamente, somos plenos en Él. Y cuando vamos a relacionarnos con los demás, entonces nos estamos relacionando para complementarnos, no para buscar la felicidad fuera de Él. Porque el único que nos puede generar esa sensación de paz y bienestar es el Señor, en su presencia, en oración, en intimidad. Por eso te invito a que hagas una oración diaria o estés todo el día constantemente hablando con Él y puedas abrir la Biblia en la medida que fuere posible y aprender de su palabra, para que vayas renovando tu mente por medio del estudio bíblico y puedas experimentar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. La felicidad del hombre no está fuera de Él. Nuestra plenitud está en Él. Y aunque la ciencia diga que las religiones son las que nos generan esa sensación de bienestar porque podemos servir a los demás, la realidad es que la palabra de Dios dice que es la relación y la intimidad con el Señor es el gran mandamiento que debemos tener delante de Él. Por encima de todo lo demás es relacionarnos con Él, porque relacionarnos con Él es que vamos a aprender a ser obedientes a todos los demás mandamientos que debemos cumplir como hijos de Dios. Y el beneficio de conocer esta paz es que cuando lleguen a ti personas que quieran estar contigo o se quieran relacionar contigo de una manera que no es la apropiada, tú vas a poder identificar y vas a poder desde una posición de mansedumbre, de no caer en tentaciones, en provocaciones, para evitar frutos de la carne, porque los frutos de la carne son la ira, la contienda, las griterías, los insultos y todo aquello que nos lleva a sentimientos de venganza, sentimientos de ira. Es eso lo que nos lleva a alejar y a contrastar al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra persona diaria, por encima de cualquier persona tienes un problema, vas y se lo cuentas a Él primero. Entonces, allí es donde vas a empezar a dar frutos de paz, gozo, dominio propio, templanza, mansedumbre. No son frutos fáciles, pero lo lindo es caminar día a día anhelándolos y pidiéndoselos y animándonos los unos a los otros y llevando las cargas los unos con los otros. A eso es que nos ha llamado el Señor. Tú hoy decides qué vas a creer, qué vas a aplicar. La ciencia dice muchas cosas, pero no tiene la verdad absoluta en sus manos. Por algo siempre hemos evolucionado científicamente y tecnológicamente, pero el único que tiene la verdad es el Señor. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Oro para que Dios te dé la fuerza que necesites, para que dejes todo aquello que te está haciendo daño y para que cuides tu salud, para que cuides tu cuerpo y para que entiendas que Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la gran diferencia del remordimiento. El remordimiento nos hace sentir mal, pero el arrepentimiento nos hace tomar una decisión radical que cambia nuestras vidas y nos lleva a dar un fruto visible y un fruto que es agradable ante los ojos de Dios. Por tanto, hoy decide escoger entre relacionarte con personas tóxicas o persona esencial. Todos tenemos algo de toxicidad en nuestras vidas porque somos pecadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger a la persona esencial, porque aquello que es esencial es aquello de lo que no podemos prescindir para estar bien. Y hay una sola cosa
que es necesaria para estar bien. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Soy Carla de @palabras de la Biblia y espero que este mensaje sea de gran oportunidad para una verdadera liberación en tu vida. En el nombre de Jesús, compártelo con alguien más. Dios te bendiga.